Ok, voy a hacer la reconstrucción de mi récord personal de ABG de 5 de OH, que fue 14.55, el cual es tan bueno que fue incluso superior al récord de single nacional, que es de 14.59, y obviamente al de ABG, que es de 17. No tengo grabado el ABG, así que voy a reconstruir cada uno de los 5 solves. Empezamos con el primero. Este fue mi primer solve y este es el scramble. Siempre se hacen con la cara blanca arriba y la verde enfrente. Igual los pondré todos en la descripción. Así que el scramble es L2, U', R, B2, U2, B, U2, L, D, R2, B2, L2, F2, D2, R, D2, L, D2, R', U2. Así quedó el cubo y lo primero que vi fue las 4 aristas de la cruz. Vi estas dos que estaban para bajar, esta azul y esta roja. Lo primero que hice fue llevar la azul a su posición y luego poner la verde y luego la naranja. Quedaba solo esta de aquí y mientras iba a poner esta, vi este par que me iba a quedar acá arriba en esta posición. Entonces terminé de armar la cruz correctamente, giré 2 veces e inserté el par desde acá. Mientras iba a insertar el par, vi esta esquina que se unía con esta arista. Entonces inserté el par, enseguida las uní acá atrás y roté. Vi que en el momento en el que se iba a insertar, estas dos iban a quedar para unirse acá. Entonces hice un solo movimiento de R2 y las uní. En vez de insertar este par, para no deshacer el de acá, primero inserté este, aún sabiendo que se iba a desarmar. Entonces lo inserté de aquí y me quedó justo para insertar esta acá. La puse acá atrás y luego el OLL, que terminó en skip. Este tiempo fue de 13.33 segundos y fue el primero de la ABG. Vamos ahora con el segundo scramble, que es U2, F', U2, B2, R2, D2, B2, R2, D2, B, R, D, U, B, R2, F2, D, R, U2, R. Primero que nada, no soy neutral. Las caras en las que siempre armo el cubo son blanca y amarilla. Como no encontré nada óptimo en ninguna de las dos caras, nada que me gustara, alguna cruz fácil, traté de inspeccionar las otras y vi fácil la cara roja, porque vi que deslizando estas dos se unían a su lugar y que esta estaba en su opuesto y esta también podía llevarla a su opuesto. Entonces el primer movimiento que hice fue D' y U' al mismo tiempo. Luego hice R doble para poner este en su posición y U'. Así ya tenía toda la cruz, roté y hice D2 y ya estaba toda la cruz armada. La primera esquina que vi fue esta de aquí, con esta arista de acá que ya estaba en su posición. Entonces la inserté desde aquí y la puse. Luego la siguiente que vi fue esa esquina con esta arista, que me quedó para el mismo caso del anterior. Las uní acá, las inserté. Luego estaba esta esquina con esta arista, que las había visto pero no las inserté, sino que volví a rotar y puse esta esquina con esta arista. Llevé esta esquina hacia acá, la coloqué desde aquí, uní el par, luego doy la vuelta y lo puse desde aquí. Y ahora sí, puse esta esquina con esta arista con solo 3 exit moves. Luego el OLL y otra skip. Este fue el segundo tiempo de la ABG y fue de 13.38. Ok, este es el tercer scramble, que es R, U2, R, B2, L, U2, B, R2, D, R2, F2, L2, B2, U2, B', D2, F', U2, F. Lo primero, la cara amarilla. Está súper fácil, ya hay un bloque aquí, una arista puesta. Y aquí se puede hacer una cross con esta arista y este par. Entonces lo primero que hice fue U' para llevar esta arista a su lugar. Luego la bajé y ahí inserté este par así y volví a bajar. Luego esta arista tenía que ir acá abajo, así que la llevé aquí y la puse ahí. Hasta ahí ya tenía estos dos bloques armados. Luego roto el cubo e inserto este par. Mientras inserto este par se une el de acá, así que roto, lo pongo desde ahí, U2, hago el OLL y luego el PLL.
Y ese es el solve número 3, que fue de 11.65. Este fue el cuarto scramble, que es F' U F2 R' U R F2 L D' L' D2 B' U2 D2 F L2 F R2 F2 L2. Lo primero que vi aquí fue la cruz blanca. Vi que estas dos aristas al hacer D se unían en su posición. Vi esta naranja y esta verde. Entonces lo primero que hice fue hacer U' para llevar esta arista al contrario de su puesto. Luego la puse aquí, U', la bajé e hice F. Y luego solo hice D para completar la cruz. El primer par que había visto era este mientras hice la cruz, así que roté 2 veces y lo puse desde acá. Ahí. Mientras eso vi esta esquina con esta arista de aquí. Roté, puse esta esquina en esta posición y luego lo inserté desde aquí mismo. Puse así, acá, en esta parte de acá, y luego lo inserté. Volví a rotar y vi esta esquina con esta arista de aquí. La inserté así. Y por último esta esquina con esta arista. Solo fueron 3 eximoves y listo. Desde este mismo ángulo y sin rotación el OLL. Y desde aquí mismo también sin U, sin rotación ni nada, el PLL. Este fue el cuarto tiempo del ABG, que fue de 17.84. Este es el quinto y último scramble del ABG. Es R' D2 R' D2 L2 U2 R', U2 F2 T', F', U', R2 B, D, U', R, D', F'. Lo primero que vi fue la cara blanca, y aunque estaba muy fácil, preferí irme por la amarilla. Entonces lo primero que hice fue, desde esta posición F2, para llevar esta arista a su posición, bajar esta y luego colocar esta así. El primer par que vi fue esta esquina con esta arista, lo puse en esta posición y lo inserté con 3 eximoves. Luego desde aquí mismo giré, roté el cubo y se había unido este par, así que lo puse ahí. Luego el siguiente par, que también estaba muy fácil, era una inserción de 3 movimientos, de ahí. Y luego este último par, aquí lo tenía unido, y luego hice un sledgehammer para insertarlo y forzar un caso de cruz. Entonces hice un sledgehammer y me tocó este caso de cruz, un zoom. Hice el zoom y por último tocó de PLL una Y. Este fue el último tiempo del ABG y fue un tiempo de 16.95 para un ABG total de 14.55.